poquito más. No tengas que poner la rota. Pero el micrófono abierto se te hace. Sí. Pero esa es la cabeza. ¿Listo? Bueno, pues primero que todo, bienvenidos a el último día de la celebración del Día de la Luz. Ahorita vamos a ver la última charla que está a cargo del profesor Freddy Rodríguez, PhD, docente de los programas de Biología y Química de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad Distrital, miembro del Colegio Colombiano de Neurociencias, de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular, del Grupo de Investigación en Complejidad, del Grupo de Investigación en Biodiversidad de Alta Montaña. Pues esta es la presentación de él. Bienvenido, profesor. Gracias. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Ok, listo. Estoy acá con la conexión un poco baja, entonces Vale. Se me va la señal. Bueno, muy buenas tardes para todos. Arrancamos, ¿cierto? ¿Sí? Hola, ¿me oyen bien? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, entonces una buena tarde para todos. Un saludo cordial de parte de Phylogenomics, en semillero, filogenética, evolución. Y bueno, queremos compartirles el día de hoy un trabajo que es más bien una reseña sobre la relación de microscopía luz y color, pero explorando desde el punto de vista de la biología, ¿no? De los aportes y cómo los conocimientos de óptica, realmente, han ayudado al desarrollo de las ciencias biológicas. Me gustaría empezar esta charla hablando precisamente de la concepción que se tiene en las diferentes poblaciones a lo largo del tiempo, o sea, cómo se ha transformado esa concepción de las poblaciones a través del tiempo respecto a la luz y el color. Por eso quiero citar a Valencia y Missioni 2015. Leo textualmente: no me reconocen, nos conocemos desde siempre, desde el comienzo de todo. Aunque les ha costado mucho tiempo y trabajo entender quién soy, cuando lograron controlarme, su historia cambió radicalmente. Cambiaron sus costumbres, abrieron nuevos caminos, conquistaron lugares aparentemente inaccesibles y ahora pueden ver lo invisible, comunicarse casi instantáneamente, curar enfermedades de manera que nunca habían podido imaginarse y atrapar objetos microscópicos. Un poco para hablar del papel de la luz desde hace algo más de 1 millón de años, ¿sí? Con las primeras evidencias de la domesticación del fuego, donde cambia completamente las estrategias adaptativas de los primeros grupos humanos, ¿sí? De los ancestros de los primeros grupos humanos, y específicamente del Homo erectus, ¿sí? Gracias a la domesticación del fuego y obviamente a la aparición en las noches pues, de la luz, que cambió completamente las posibilidades de defensa, las posibilidades de mantenerse caliente durante las temporadas frías, ¿sí? Adicionalmente, las costumbres en la dieta, las costumbres de las diferentes comunidades van a irse transformando en la medida en que van reconociendo el papel importante de la luz, el papel importante que ha tenido, ¿sí? En cuanto a sus creencias, en cuanto a la idiosincrasia, ¿sí? Y cómo han venido creando también múltiples construcciones culturales alrededor de las mismas, ¿sí? Gracias a los desarrollos en la óptica, las aprendieron, pues obviamente se aprendió conocer o identificar posibilidades de acceder a sitios que obviamente no se habían podido llegar, desarrollar nuevos sistemas de comunicaciones, ¿sí? Gracias a la óptica
y al reconocimiento de cómo influye la luz y cómo atraviesa la luz diferentes materiales, ¿sí? Aparece en la esfera de la biología los primeros microscopios, se van transformando también estos microscopios, y estos equipos pues son los que nos van a permitir, este instrumento nos va a permitir también la identificación de diversas estructuras, diversos materiales de interés biológico, y va a ser un gran aporte en términos histológicos, histotecnológicos, en la identificación de agentes infectivos patógenos, de daños en los tejidos. Los primeros datos que se tienen de apreciación de la luz y el color pues, remiten a los griegos, y son ellos los primeros que van a hacer una asociación de la luz a la visión. Pitágoras, Ptolomeo y Euclides mencionaban en sus escritos cómo los ojos emiten rayos que investigan el ambiente, ¿sí? Golpean objetos y se devuelven con imágenes. Y luego Epicuro, Demócrito y Leucipo, ¿sí? Mencionan, ¿sí? En sus diferentes escritos la presencia de corpúsculos que van hacia los ojos y penetran las almas. Y en el caso de Platón mencionaba que el alma produce en el ojo un fuego que puede mezclarse con la luz para transferir al ojo la información relacionada con las características particulares de los objetos, y por eso es que el ser humano podía verlos. Obviamente es una visión muy antropocentrista particular de la época. En contraste, en la cultura árabe, en el libro Kitab al-Manasir, el libro de la óptica, es uno de los primeros libros reconocidos, ciertamente, donde mencionan aportes a la óptica. Al-Hazen, un gran investigador árabe, consideró la luz como un agente externo al cuerpo. Él ya no pone la luz como algo inherente al cuerpo, sino que lo pone de manera externa, y lo define como algo distinto del proceso de visión, que tiene una existencia propia sin requerir la asociación con el cuerpo humano. Los trabajos durante el medioevo, ¿sí? El aporte de Francis Bacon, logran mostrar la relación entre la luz y el arco iris, y empieza a dar ideas de por qué esa gama de colores en el arco iris. Los primeros referentes para el siglo XVII aparecen los primeros manuscritos que mencionan a la luz un movimiento rectilíneo, ¿sí? Que no es dependiente del cuerpo humano, que tiene velocidad, que se retracta, se refleja o es absorbida de acuerdo a las diferentes superficies en las cuales incide. Y por hacia 1665, Grimaldi va a describir por primera vez el fenómeno de difracción de la luz, ¿sí? Y la posibilidad de propagación como ondas, ¿sí? Esta es la primera vez también que aparece como la mención a la discusión, a la dicotomía si la luz es movimiento o es materia. Posteriormente, Huygens toma a favor de la teoría ondulatoria, y Newton se torna a favor de la teoría corpuscular de la luz. El experimento también, pues obviamente el famosísimo experimento de Newton, ¿sí? Donde logra descomponer a través de un prisma, descompone la luz en una serie de colores al que le llamó espectro, ¿sí? Y del cual deriva pues lo que actualmente conocemos como el espectro de colores. Y ya en el siglo XIX pues viene una reafirmación de la ondulatoria de la luz. De estos algunos elementos importantes o interesantes como para aterrizar, aunque son un poco pesados en la historia, pero son datos que vale la pena tener en cuenta antes de introducirnos y ampliar en el debate y en la discusión del papel importante que tiene la óptica y la discusión de la luz y los colores en la biología y en el desarrollo de la microscopía y de la histotecnología. Para Young, él observa un fenómeno llamado interferencia, ¿sí? Fraunhofer observa que cuando el sol se emite luz,
No todos los colores o longitudes de onda van a llegar a la Tierra. Fresnel confirma los resultados de Young sobre la teoría ondulatoria. Maxwell posteriormente va a establecer la teoría ondulatoria de la luz. Y Kirchhoff y colaboradores van a identificar, ¿sí?, que cada elemento químico tiene una capacidad de absorber y emitir luz solamente en ciertas longitudes de onda, ¿sí? Y de esta manera puedo decir que se puede hacer una comparación como si fueran huellas digitales. Ya para el siglo XX, pues, Max Planck plantea la hipótesis de que la energía podía intercambiarse en cuantos de energía, y por allá en 1926, o hacia 1926, a los cuantos asociados a la luz, Gilbert Lewis les asignó el nombre de fotón, ¿sí? Entonces, Einstein posteriormente va a describir una nueva teoría de la naturaleza de la luz como onda y partícula, pero nunca las dos a la vez, y tomando ya con estos referentes, ahora pasamos a hablar un poquito del papel importante, pues como les mencionaba, del impacto que ha tenido el avance sobre el conocimiento de la luz y la óptica en la biología, que algunos instrumentos, desde de los prototipos más primitivos, ¿sí?, de instrumentos ópticos, y específicamente los instrumentos para evaluación microscópica, hasta los más avanzados y más desarrollados, que son los que tenemos actualmente, ¿sí? Anton van Leeuwenhoek, que fue un gran investigador científico holandés, él menciona, ¿sí?, que gracias a estos aportes fue capaz de ver tantos y tan pequeños animalitos, cuyo movimiento era tan rápido, tan variado, hacia arriba, hacia abajo, alrededor, que verlo era maravilloso, ¿sí? Fue la primera vez que se logró ver estructuras microscópicas, estructuras celulares y subcelulares, y aunque no se definieron completamente para el siglo XVII, ¿sí?, permitió, como digo, la entrada a un nuevo periodo de la microscopía, ¿sí? Obviamente todos conocemos al microscopio como una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Y hay diferentes propiedades de los microscopios, desde los más sencillos, usando lentes. En su momento, por ejemplo, las lupas eran consideradas como los instrumentos más eficientes, posteriormente el acople de varios lentes, ¿sí?, hasta los más sofisticados, ¿sí?, que tienen correcciones de color, ¿sí?, y de aberraciones, ¿sí? En la época premicroscópica, ¿sí?, ya los griegos usaban lentes y esferas llenas de agua para obtener una amplificación, pues, de los elementos, de las estructuras. Empédocles, sin embargo, no estaba tan interesado en esa abstracción, porque consideraba que el cuerpo humano estaba formado por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Sin embargo, se seguían con la idea de que había algunas estructuras internas en los seres humanos que eran los que movían, eran los responsables, pues, de que aparecieran las enfermedades. De esa manera, Hipócrates, pues, el que es el padre de la medicina, va a postular la teoría de los humores: humor negro, amarillo, sangre y bilis, ¿sí?, aún sin conocer realmente las estructuras subcelulares muy microscópicas, pues atribuía a estos humores los cambios y las alteraciones fisiológicas en el cuerpo. Solamente hasta el siglo XVI, cuando Andrea Vesalius cambia completamente la historia en la medicina, y menciona él en sus alocuciones que en la historia de la ciencia nunca hubo realmente una edad de oro, sino que cada siglo trae su propio devenir histórico, y rompen dos. Hay un punto de quiebre en la medicina cuando publica su De Humani Corporis Fabrica Libre Septem, que es uno de los primeros libros de medicina donde incorpora estudios de óptica, donde incorpora estudios relacionados con el análisis a nivel microscópico, a nivel subcelular, sin conocer en ese momento obviamente todavía la definición de célula, y su posible influencia en la aparición de enfermedades. En la etapa microscópica, toda la familia Hansen, Zacarías,
Hansen, colaboradores de Persei, Rebler, usaron múltiples lentes en un tubo y crearon por primera vez el microscopio simple. ¿Sí? ¿Y usado para qué? Simplemente para magnificar imágenes. Y hacia el siglo XVII es donde van a aparecer realmente los microscopios compuestos. ¿Sí? Entonces, Faber acuñó el nombre de microscopio para el microscopio compuesto, a este occhiolino, ¿sí? del italiano ojo pequeño, ¿sí? Fue presentado por primera vez en la Academia por Leonardo da Vinci, con una gran revolución hacia 1625. Y Robert Hooke, hacia 1663, usando pequeños lentes plano-convexas, ¿sí? Sujeto entre los orificios de un par de placas metálicas, que era de este, acá con unas, no sé si alcanzan a ver lo que estoy señalando. ¿Sí? ¿Sí los alcanzan a ver? Los que están en la parte superior. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, usando esas pequeñas lentes entre placas metálicas, va a haber por primera vez células vivas, ¿sí? En muestras de musgo, y luego hace una descripción de la sección de corcho, de ahí el nombre de la célula, como celdas, que es lo que él ve en las secciones de corcho. ¿Sí? Odierna hacia el 64 publica El óxido de la mosca, que es la primera descripción anatómica a nivel microscópico de tejidos, ¿sí? Y uno de los primeros escritos en histopatología que se conoce. A este le sigue el otro texto de Robert Hooke, con su libro de micrografía, que es un texto clásico también para los estudios, los primeros estudios pues, de imágenes y organismos y estructuras microscópicas. ¿Sí? A partir de ese momento, desde 1665, se vuelve el microscopio como un elemento importante en cualquier laboratorio de los naturalistas, médicos, patólogos. También encontramos, por ejemplo, los datos que se tienen de Harvey cuando usa el microscopio para hacer aportes sobre la circulación sanguínea, para hacer descripciones importantes sobre las células sanguíneas. Malpighi, el padre de la histología, ¿sí? Tomando como referente los datos previos de Harvey, analiza también capilares arteriales y venosos pulmonares, corpúsculos gustativos con las papilas, las conocidas como papilas, y la conducción nerviosa pues, de estas papilas, los eritrocitos o glóbulos rojos, los tejidos de la corteza renal, ¿sí? Y capas epidérmicas de la piel. Entonces, las primeras descripciones son de Malpighi. Y Anton Leeuwenhoek se convierte en un referente también importante porque va a ser el primer fabricante conocido, ¿sí? De microscopios con un poder de resolución hasta 500 magnificaciones. ¿Sí? Aunque eso era muy simple en su diseño inicial, ¿sí? Gracias a las técnicas de construcción de microscopios de Leeuwenhoek, por primera vez se visualizaron protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. Se mejoró la descripción de la epidermis, la estructura del capilar, las uñas, los dientes, estructura muscular e inclusive hasta el nervio óptico. En la etapa microscópica propiamente, Bichat, que es uno de los fundadores de la histología moderna, hace experimentación, ¿sí? Y empieza a trabajar con diferentes maneras de evaluar o de tomar datos de tejidos de diferentes partes del cuerpo, de órganos de diferentes partes del cuerpo, y cómo pueden ser sometidos estos, ¿sí? Para mejorar su resolución a través de procedimientos físico-químicos, ¿sí? Algo interesante es que va a acuñar el término, Bichat va a acuñar el término tejido, sin embargo se conoce que el término tejido ya previamente había sido descrito por Gabriel Falopio, ya lo había propuesto,
pero como otros de los tantos casos de la ciencia, y especialmente de la biología, pues sería Bichat el que se llevó los créditos de esta descripción. Otros elementos de interés que son realmente importantes en el desarrollo de la microscopía hacia el siglo XVII, entre el siglo XVII y el XVIII, cuando aparecen los objetivos acromáticos. Estos que eran capaces, estos lentes eran capaces de hacer correcciones, ¿sí?, las aberraciones que se tenían previamente y mejoraron la resolución y la calidad de las observaciones que se hacían. Y Druchonet, Müller y François Dupin, ¿sí?, hacia el siglo XIX van a hacer las primeras caracterizaciones de organismos vegetales y animales. Ahí se van a dar cuenta que las características a nivel celular son muy similares, y aunque no lograron llegar a una resolución tal de describir todos los organelos, por lo menos sí cayeron o llegaron a la conclusión de que deberían compartir un origen similar, tanto las células animales como las vegetales. Schwann y Schleiden, ¿sí?, van a ser los que proponen, gracias al desarrollo de la microscopía, los que proponen los primeros postulados de la teoría celular. Brown va a descubrir algunos corpúsculos, ¿sí?, que posteriormente se denominarían núcleo en las células eucarióticas, ¿sí? Y sin embargo, Franz Bauer previamente ya lo había descrito. Otro de los casos también interesantes es que se hace una descripción previa, pero el que se lleva los créditos fue realmente Brown. Y por King, el padre de la neurohistología, ¿sí?, describe las células cerebrales, células cerebelosas, ¿sí?, las dendritas, que son las ramificaciones de las células nerviosas, ¿sí?, acuña el término protoplasma y va a construir el primer micrótomo, que es el equipo que usamos en biología para hacer los cortes histológicos, es decir, los cortes de los diferentes tejidos, para luego llevar estos cortes a observación en microscopio. Los trabajos de Virchow, llamados omnicélula e célula, demostró que todas las células tienen su origen, obviamente, de una célula previa, ¿sí? Virchow fue catalogado, o ha sido catalogado como el padre de la patología humana moderna, gracias a sus aportes en las descripciones de tejidos, en las alteraciones en los tejidos, ¿sí? Von Kolker descubre también componentes granulares del citoplasma, ¿sí?, entre las miofibrillas del músculo estriado. Benda acuña el término de mitocondria, que es la central como energética, pues, de las células, ¿sí? Y Jacobson, por primera vez, hacia 1883, va a usar el ácido crómico para tratar materiales, es decir, para hacer tinciones de materiales que van a ser vistas posteriormente en microscopio. Viene una nueva etapa que es gracias a los trabajos de Jacobson, a la experimentación de Jacobson, ¿sí?, en tinciones. Se desarrollan todas las técnicas de fijación de tejidos y los procedimientos histológicos de análisis. De los tejidos, que será una técnica de preservación que va a perdurar durante muchísimo tiempo. Klebs usa por la llamada parafina, que es para fijación de tejidos. Y Fontana, Ramón Cajal y Weissman van a experimentar con diferentes prototipos de tinciones seriadas, digamos, colorantes, iónicos y catiónicos, aniónicos, que permiten mejorar la resolución y el contraste de las estructuras que se pueden observar. Langerhans hace un aporte interesante al describir los islotes pancreáticos gracias a la técnica de tinción de cloruro de oro, ¿sí? Y gracias a esos aparecen, se le debe a él el nombre de las células de Langerhans, al descubrir unas células epiteliales. Bueno. En la última fase
tenemos el descubrimiento de la modificación de la dispersión y refracción en el siglo XIX, los trabajos de Mendel, de Uriès, de Bateson, de Correns y Sherman van a sentar las bases del estudio de la genética y la citogenética, y a nivel citogenética la diferenciación celular. Ya descubrimos diferentes tipos celulares y adicionalmente se sientan las bases para la identificación de los cromosomas, y con Ernst Abbe y Zeiss y Scott se sientan las bases de la óptica moderna mejorando la microscopía de inmersión. En este caso, uno de los grandes aportes que ellos van a hacer es sustituir el agua por aceite de cedro, ¿sí?, para mejorar la resolución en las observaciones. Los trabajos de Uriès, como les comentaba hace un momento, de Feynman Fleming, van a permitir, gracias a las diferentes tinciones, encontrar diferentes estructuras, no solamente las estructuras que posteriormente se conocerán como los ácidos nucleicos, ¿sí? Pero yo no conocía en ese momento lo que eran los ácidos nucleicos, ¿sí?, pero tenía la idea de que había algo allí, un material que podía ser teñido, que probablemente estaba asociado con la herencia. Fleming usa tinciones colorantes como anilina para teñir la cromatina, ¿sí? Y gracias a esa innovación, durante los procesos de edición celular, logra identificar las diferentes fases y específicamente durante la mitosis, uno de los dos procesos de división celular. Golgi también hace lo suyo con las funciones, con la descripción del tejido nervioso, usando cromato de plata, ¿sí? Ramón y Cajal, usando tinciones diferenciales, desarrollan también la técnica neuronal, o también conocida también como la neuropatológica también. En la etapa postmicroscópica encontramos la introducción del microscopio electrónico, pues hay un cambio importante, ya no es el microscopio convencional o clásico, sino el microscopio electrónico, ya se utiliza una fuente de luz. Hacia 1931 aparece el microscopio electrónico de transmisión, lo que valió el Premio Nobel de Física en 1986, ¿sí? Y en este caso, el gran cambio es que se usan electrones para la formación de imágenes, ¿sí?, obteniendo alcanzar 5.000 veces la resolución, ¿sí?, de lo que se obtenía hasta el momento. Hacia 1942, y esto coincide con la transición de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla pues toda la técnica de la microscopía electrónica de barrido, y hacia el 49, usando diferentes estas técnicas que están disponibles, se descubren las propiedades físicas de dos organelos, los lisosomas y los perixosomas, lo cual valió pues el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Ya para la época también postmicroscópica, ¿sí?, hacia el 73, va a identificar organelos celulares conocidos como ribosomas, ¿sí?, y en el siglo XX aparece el desarrollo de microscopía de fluorescencia, y actualmente pues la de epifluorescencia, los microscopios de rayos X, ¿sí?, y en el siglo XXI pues estamos ante el gran desarrollo e innovación de la era de los microscopios de superresolución, como el microscopio de fuerza atómica, ¿sí? Vale decir que la caracterización microscópica es una herramienta potente, ¿no?, importantísima en la analítica pues, y entre ellos pues, obviamente la biología, y el microscopista experto, pues, gracias a la microscopía y a los avances de la óptica, ha podido identificar y analizar diferentes estructuras empleando a su vez diversos tipos de microscopía, diferentes tipos de tinciones. Por lo tanto, comprender esos fundamentos o llegar a entender para un biólogo, para un científico que
requiere el análisis microscópico, entender los fundamentos de la microscopía es una base importante. ¿Sí? Sin embargo, aquí quiero hacer con una salvedad, es que pese a esta importancia que presenta la microscopía en estas disciplinas como biología y medicina, son escasos los cursos, ¿sí?, de óptica, que tienen una preparación sobre óptica incorporada en los programas de biología y medicina. Entonces, prácticamente el estudiante aprende de óptica sobre la marcha, trabajando con el equipo y no sin tener mayor fundamentación inicial en el proceso, en la manipulación del equipo. Actualmente, pues, la microscopía se ha convertido en una herramienta, pues, interesante, innovadora, ¿sí?, transformadora, ¿sí?, para la exploración de la interacción de la energía electromagnética, ¿sí?, que es la energía electromagnética con la materia, pero en términos de histología, histopatología, en el reconocimiento de estructuras celulares y subcelulares que no habían sido reconocidas previamente. Muy bueno. Entonces, teniendo como un poco claro este panorama, es un poco rápido la lectura un poco histórica de ese transcurso, tanto de la óptica como de la microscopía acopladas, yo voy a dar paso para que los dos chicos del semillero de Falloy Genomics hagan, pues, el taller. Y bueno, me excuso acá un momento por el ruido, es que tocó ubicarme en un sitio público y para poderme conectar. Entonces, excúsenme, por favor. Profesor. Al contrario, agradecemos mucho el esfuerzo especial que significa estando en las circunstancias que estás, habernos dado la charla. Entonces, acá con mayor gusto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o ya les doy paso a los chicos para que ellos finalicen el taller. Un poco para evaluar algunas de las imágenes icónicas con las que trabajamos en biología, que son las que normalmente, constantemente se trabajan pues son recurrentes en los estudios biológicos. Entonces, no sé, profe César, no sé si... sí, te estoy... Sí, a ver, yo te escucho, se te escucha, ahora se te está escuchando como entrecortado, pero creo que capturamos el mensaje. Si hay preguntas, hay un par de preguntas acá, a ver si nos escuchas bien. Sí, profe, ahí lo estoy escuchando. Yo tenía una pregunta, es que mostraste la historia de Europa, quería saber si en América se hizo algo. Creo que una persona que las mostraste, Joremil Palades, hizo algo acá en Estados Unidos, no sé si de pronto tienes conocimiento de algo que haya ocurrido acá en ese momento. Sí, mira, realmente la historia de la microscopía y gran parte de la historia de la óptica es una historia eurocéntrica, aunque hay algunos indicios de algunos desarrollos, inclusive para Colombia. Parece que Francisco José de Caldas ya tenía conocimientos sobre óptica bastante avanzados. No obstante, ha quedado por ahí subsumido, pues, como relegado, y no hay muchos datos o no hay una compilación de datos no, en un texto, en un documento, esa compilación de un solo documento para poderlo abordar. Por eso casi todos los libros de histología, casi todos los libros de microscopía, la historia la cuentan desde el eurocentrismo. Ok. Yo quería contribuir ahí de pronto con Humboldt llegando acá, si el man hizo algo. Y otra pregunta era que nos hablaste de los objetivos acromáticos. ¿Eso se inventó completo como sistema óptico ya? ¿O cómo fue? No entendí. Los primeros indicios fueron un acople de lentes, ¿sí? Pues el ensayo, lo dicen los textos, los manuscritos, que fue un poco ensayo y error. Y hacia la segunda mitad del siglo XX es donde realmente se da una definición real de las necesidades
de generar lentes que hicieran dos tipos de corrección, las correcciones en color y las aberraciones ópticas que se presentaban en los lentes hasta el momento, ¿sí? Entonces mejoraron. Actualmente tenemos lentes de diferentes tipos, apocromáticos, inclusive lentes con fluoritas se han mejorado la calidad de los materiales, ¿sí?, con los cuales se construyen los lentes de los microscopios, de los objetivos y de los oculares, y no sé, por la mayoría, aunque la mayoría de personas creen que en el microscopio hay un solo lente o máximo dos lentes, realmente los objetivos de los microscopios tienen un acople que va desde 3 hasta 5 y 6 juegos de lentes con diferentes condiciones, ¿sí?, para mejorar la calidad de la resolución, para permitir corregir estas aberraciones cromáticas que se presentan especialmente. Y obviamente también en combinación con las diferentes tinciones diferenciales y los filtros que se usan para los diferentes tipos de tejido, ¿sí? Porque el uso de filtros pues también mejora al permitir, digamos, infiltrar, sería redundante, cierto espectro de luz que refleje sobre el tejido, permitiendo que se mejoren las características de algunas estructuras que se quieren resaltar. ¿Sí? Hola. Gracias, Freddy. Yo quería hacer gracias, Freddy, un comentario, más que una pregunta, bueno, sí es una pregunta. ¿Tú crees que a partir de esta era que llamaste postmicroscópica, es decir, cuando ya en lugar de usar fotones usamos electrones para explorar las formas en esa escala de miniatura, deberíamos conservar el término microscopía? Digo porque, pues, como nos explicaste, hasta 5000 veces pudimos mejorar la resolución con los electrones, y estas microscopías de barrido electrónico, de transmisión, pues, exacto, ya no son, es decir, nos permiten incluso ir a la escala nanoscópica, ¿no? Entonces, ¿deberíamos actualizar el lenguaje allí o es una tontería? No, hay toda una discusión al respecto, y ahorita inclusive se habla de la era, precisamente del periodo de la nano, que no se han podido poner de acuerdo todavía en qué momento, pero cuál sería el punto de división, pero sí, sí creo que sí se debería reevaluar en qué momento, hasta que, sin despreciar obviamente los trabajos anteriores en el desarrollo de la microscopía, pero sí estamos entrando a un periodo del análisis, por ejemplo, de nanomateriales, y ya son a otro nivel que sobrepasa las características convencionales de la microscopía. Sí, ok. Gracias, Freddy. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, entonces, bueno, también quería agradecerte, pues, por este interesante recorrido histórico de la concepción de la luz, luego toda la microscopía hasta la era actual. Muy chévere, muy interesante. Otra pregunta, Juana, otra pregunta, porque acá estamos que nos vemos en el taller. La pregunta, lo que pasa es que yo tengo la concepción de que Newton era el que había como trabajado con el arco iris. ¿Se sabe cómo conocían eso? ¿Los griegos ya lo conocían? Sí, sí, ya hay algunos textos de los griegos que hacían referencia pues a los efectos del arco iris, pero no, obviamente no desde el punto de vista pues de la física moderna, sino digamos que es la llamada pues física griega, y eso se quedan en simples descripciones con un carácter, como ya lo he mencionado, con un carácter antropocéntrico.
que pesa, pues obviamente no tiene un fundamento ahorita pues, científico de peso, sino que eran más abstracciones que se tenían sobre la percepción que tenían los griegos respecto a los fenómenos naturales que veían. ¿Hola? Listo, muchas gracias, Frei. Vamos a darle paso a... Ok, entonces, bueno, muchas gracias, profe César. Muchas gracias a todos. Y bueno, quedo pendiente de cualquier comentario ahí con Ibero, con Miguel, que quedan ahí a cargo del taller. Bueno, feliz tarde para todos. No, feliz viaje para ti, que termine muy bien la salida y muchas gracias, Frei. Un abrazo. Gracias. Bueno, continuamos entonces, conectamos acá. ¿Con Naiber es tu nombre? Naiber, sí. Abre el micrófono. Porque vamos a escuchar antes. No, pues para que no haya retorno, por eso es que hablo desde los micros de acá. No, no hay retorno. No. Ah, ok. Ah, ok. Pero si se escucha en la llamada. No, pero la llamada sí voy a indicar cómo se está grabando. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Ah, listo. Bueno, aquí hay dos partes en las que vamos a dividir este taller. Una parte que, pues, como se podría decir, que es más de identificación de imágenes. Y la otra parte que es más que todo, digamos, para una aplicación técnica a nivel de, como se podría decir, aplicativo para la interpretación de imágenes, un software que nos puede facilitar muchas cosas. Entonces, pues empezamos, como se podría decir, con el plato fuerte. Entonces, un segundo. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá prácticamente es uno de, como se podría decir, una de las imágenes como que uno podría decir, digamos que por los patrones, a uno le da algún civil, digamos, a algún momento, no sé, alguno ha tenido la aseveración con el ala de un insecto, ¿cierto? Entonces, pues esto es como verlo como, no verlo por una microscopía más convencional, sino es verlo con una microscopía un poco más particular. ¿A qué me refiero? Pues en este caso van a haber algunas, ¿cómo se puede decir? Va a haber algunos resaltes a nivel de las gamas de los colores en algunas estructuras. Y pues como nosotros podemos ver las inervaciones y la organización, en este caso la de un insecto, hay algunos puntos, algunos focos de puntos verdes, de puntos rojos, y pues estos puntos prácticamente, ¿qué va a querer decir? En este caso, pues todos estos punticos. ¿Lo estoy compartiendo? Sí, está. Ah, ya lo que sí. Ya. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Va. Listo. Bueno, bueno, para retomar un poquitico, pues prácticamente vemos que tiende a tener una estructura un poco organizada, pues obviamente como cuando nosotros vemos a nivel biológico, tendemos a ver cierto desorden y orden a nivel, digamos, de microscopía cuando nosotros nos estamos fijando. Pero pues en este caso no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es saber por qué hay ciertas acumulaciones, digamos, de gamas verdes, de gamas rojas, de punticos. ¿A qué hace aseveración esto? Pues en este caso, esa microscopía que es de fluorescencia, que nos va a tratar que, digamos, en algunas abejas, algunos, ¿cómo se puede decir?, polinizadores, vamos a encontrar que van a haber estos, ¿cómo se puede decir?, estas partículas, o hay veces polvo, van a resaltar por medio de esta microscopía. Entonces aquí, como podemos ver, en todas
en todos los punticos verdes y rojos pueden significar que está, o sea, que hay diferentes, ¿cómo se puede decir? Partículas, pueden ser polen, pueden ser polvo, y pues que nosotros solo la podemos ver, digamos, por esta, digamos, este tipo de microscopía que es más diferencial. Porque pues obviamente, pues si nosotros utilizamos distintas microscopías, claro, podemos ver distintas cosas, pero en este caso podemos resaltar específicamente dónde están, digamos, ese cúmulo, digamos, de polen, ese cúmulo de, digamos, de partículas y señalarlas con, con colores, o sea, ellos van a ser bastante representativos. Obviamente todo esto lo podemos tratar con diferentes software y demás, pero pues es bastante curioso verlo, como se puede decir, a nivel micro bajo la microscopía de fluorescencia. Bueno, aquí uno de los espectros, como se podría decir, o que se ve, digamos, a nivel óptico, que uno dice, digamos, que es, o sea, es parte del paisaje y que no solo tenemos que retratarnos a nivel micro, sino que también lo podemos ver a nivel macro, digamos, algunos aspectos ópticos que pues podemos ver a nivel atmosférico, pues obviamente pues todo esto tiene que ver con bueno, con la refracción de la luz, pues a nivel, digamos, de una etapa superficial de la atmósfera, y pues esto no se puede ver, digamos, en todas las partes del planeta, pues esto también infiere mucho, digamos, es como si nosotros tuviéramos un prisma, curiosamente, en una esfera, y pues obviamente, pues en una parte, digamos, hay que considerar, digamos, un grosor, digamos, a nivel de, digamos, de muchas acumulaciones de partículas, pues como también hay muchos cristales, o sea, pues obviamente a nivel microscópico, pues podemos ver estas, ¿cómo se puede decir? Estas representaciones ópticas. Entonces son bastante como ilusorias. Acá esto es un aspecto biológico hermoso. A mí me parece algo bastante encantador. ¿Por qué? Porque a pesar de no tener, digamos, una incidencia completa, esto que hay en el agua prácticamente son algas. Y esas algas tienden a tener su fluorescencia particular. Y pues hacer de cuenta que con solo la incidencia de la luz, los fluoróforos que tienen estas, ¿cómo se puede decir? Estos seres, que en este caso son algas, pues podemos ver estas coloraciones pues bastante incidentes. Y pues es un paisaje particular tanto a escala micro como a escala macro. Acá también, a nivel de ingeniería de materiales y demás, pues podemos ver distintas cosas. Pues obviamente, como podríamos ver una roca metamórfica, que es en este caso, pues la podemos ver, digamos, con distintos tratamientos a nivel de colores, en los cuales vamos a resaltar algunas partes, digamos, cristalográficas, digamos, algunos cristales específicos, donde pues podemos tender a que haya algunas formaciones ya no de rocas metamórficas, sino de rocas volcánicas. Pues como podemos ver, la incidencia de la luz en estas afecta distintamente y pues de esa manera la podemos, ¿cómo se puede decir? Sí. La imagen colorida es un tratamiento de la imagen o pues, se le aplicó algo a la ropa para que con el No, es un tratamiento de la imagen, es un tratamiento de la imagen, pero es que ese tratamiento es bastante particular, porque digamos por medio de software podemos ver la gama donde van a ver las incidencias y pues esto pues va a tener, ¿cómo se podría decir? Podemos saber, digamos, cuáles son las estructuras cristalográficas y cuáles son las estructuras que, digamos, más, digamos, atraen las gamas de colores. Entonces, este es un tratamiento que le podemos dar a posteriori. Ya ahorita lo vamos a ver a nivel de un software que es gratis, que la universidad lo podría utilizar a nivel. Entonces, pues sí, esto es un tratamiento post, pero digamos que nos podría ayudar a diferenciar, digamos, en una roca tan compleja como esta, qué parte es metamórfica y cuáles son las inserciones digamos, de rocas volcánicas, que tienden a tener una estructura un poco más cristalográfica, más natural, ¿sí? Metamórfico es prácticamente, o sea, hay tres estados, de roca, o sea, sedimentario, metamórfico y volcánicas que, bueno, que son Ígneas, ígneas, metamórficas, ígneas ígneas metamórficas. sedimentarias metamórficas.
Lo que pasa es que, digamos, de sedimentarias, o sea, bajo tratamientos de presión y temperatura, las sedimentarias se transforman en metamórficas. Las metamórficas, bajo más presión y temperatura, se van a transformar en ígneas. Y pues estas ígneas prácticamente pues tienden a tener mucha incidencia bueno, que se clasifican las volcánicas. En este caso, ¿por qué? Porque las volcánicas van a ser algo, no es el meollo, digamos, que tratemos de bloquear en esto, pero ¿qué pasa? Ellos van a tener una estructura, lo que tienden tanta presión y tanta temperatura, se cristalizan. Y estos cristales pasa como la obsidiana, pues tienden a una dureza bastante alta, pues obviamente tienden a refractar, digamos, a nivel de su estructura, tienden a refractar bastante la luz, tienden a ser más distintivas, que no es lo mismo que uno decir una caliza. Una caliza, pues, es una roca arenosa, una roca que, pues, obviamente no va a tener la misma captación de luz, que no va a presentar esa estructura de cristalográfica tan compleja. Entonces, eso es como las diferencias. O sea, bajo diferentes parámetros, digamos, una roca tan compleja como esta, la presión, la temperatura, puede presentar, digamos, distintos, como se puede decir, distintos tipos de roca en una misma, como se puede decir, en una misma piedra. Y esa misma piedra, ¿qué va a pasar? Pues que obviamente no la podemos diferenciar tan fácil, digamos, a no ser de que yo sea un geólogo experto, decir, no, aquí hay una roca ígnea, aquí hay una roca metamórfica. En este caso, pues podemos, mediante tratamientos, digamos, podemos ver dónde están las inserciones a nivel, digamos, de la roca volcánica, digo, la roca ígnea, y cuáles son las rocas metamórficas. Pues aquí podemos ver, pues, estos punticos, pues obviamente, pues, uno lo podemos tratar a posteriori. Y también, sí, exacto. Eh, Esto, no sé a ustedes que, supongo que ya están familiarizados con este tipo de microscopía, ¿no? O sea, ¿sí o no? No, yo creo que sí, claro, sí. Eh, cerca, ¿quién da más, quién da menos? Escucho. ¿Cuál es? Bueno, un detalle, esta foto está, lo que son los colores están editados en Photoshop, esos no son los colores que se ven cuando está. Exacto. Sí, es a blanco y negro, pero díganme, no sé. Eso es un bello. No, miren, aquí hay algo particular de esta imagen. Esta imagen, como digamos, como se puede decir, ingeniería de materiales y demás, trabajamos más que todo con TEM, pues microscopía electrónica de transmisión. En este caso, nosotros trabajamos con SEM, microscopía electrónica de barrido. Esto es SEM. Pero ahora la estructura, sí, la técnica. Ahora, ¿qué es esta estructura? Esta estructura no es un vello, es una estructura, digamos, que vemos más en, ¿cómo se podría decir? En los vegetales, pues que en este caso es un estoma. Es un estoma, o sea, el estoma de una hoja, o sea, y que este sería esta parte. Pero pues claro, o sea, se le dio ese tipo de tratamiento verde, digamos, como para tener un símil, porque obviamente a blanco y negro, si uno le dan esa imagen, pues uno, pues sí, puede ser cualquier cosa, uno se le viene un sinfín de ideas a la cabeza y pues obviamente uno no va a saber bien qué es. Es un estoma, sí. Miren, aquí está el mismo estoma, o sea, digamos, la misma estructura, pero obviamente a un nivel, digamos, o sea, con otro tipo de microscopía, que en este caso sería la microscopía óptica. Obviamente, la microscopía óptica hay distintas tinciones diferenciales, azul de lactofenol, azul de metileno, verde malaquita, rojo congo, también está naranja y acrina, o sea, hay diferentes tinciones, digamos, para diferenciar estructuras a nivel biológico, pero pues en este caso solo es un corte histológico de una parte de la hoja donde podemos ver los estomas, que son como sí, exactamente. Vemos estos estomas y pues es hablar de lo mismo, pero digamos con diferente técnica, con diferente microscopía. Entonces es bastante curioso de las diferentes maneras que podemos ver empleando distintos tipos de microscopía. Además, digamos que aquí en una microscopía óptica solo se pueden ver, digamos, no se puede adquirir tantos detalles de tanta información. Aquí es más para definir estructuras, digamos que si uno quiere ver estructuras más grandes, pero con más especificidad, pues habría que usar funciones. Cambio que en la Evarium tiene mucha más definición en las imágenes,
dependiendo de cuánto aumento uno le hace, uno puede, por ejemplo, incluso hasta observar estructuras, por ejemplo, si uno habla a la hora de explicar, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay algunas aves que según donde uno las esté viendo, da un color rojo, por ejemplo, en las palmas de los colibríes, que tiene como un, se alcanza a ver como si fuera un metalizado, eso ocurre porque cuando uno, por ejemplo, toma una pluma de esas aves y la pone bajo esa microscopía, uno ve que hay unas estructuras de la pluma que están acopladas de cierta manera para que cuando hiciera la luz no vaya a ver el color de una manera u otra. Pero eso solamente, esa información solamente la podemos obtener con microscopía que nos dé ese detalle. Si yo pongo la pluma en microscopía óptica, no sé, por lo menos irá a ver las estructuras como más grandes, pero no es un estado de información, un estado de detalle para a la hora de poder digamos, explicar un fenómeno como es el de esa, la iridescencia en aves. Acá pues este es un tipo de microscopía que, o sea, uno diría, pero ¿qué es eso? Hay como que, ¿qué identifico? ¿Qué puede ser el meollo del asunto? Pues es, en este caso es o sea, como se puede decir, un proceso, ya vamos a identificar que es a nivel celular. Pues obviamente esto ya es más que todo como eh, entrenar el ojo, digamos, a identificar. En este caso, pues estamos hablando de que digamos, un proceso de duplicación celular está ocurriendo aquí en este caso, pero pues este es un tipo de microscopía de fase de campo. Entonces, en este caso es un tipo de microscopía que no nos entrega tanto detalle, pero pues que nos podía, o sea, que nos da como un tipo como, es casi como se podría decir entre casi ir a electrónica, pero todavía no saliéndonos de óptica. Sí, es óptica, sí. De fase, sí, esta es de fase, sí. Contraste de fase. ¿Pero es sin transmisión? Y sin transmisión no. Es que lo que pasa es que obviamente, bueno, obviamente los microscopios que van a tener son trioculares. ¿A qué me refiero con trioculares? Tenemos, bueno, para verlo por los ojos, que son el binocular, y el triocular es el que va a tener una cierta adaptación a la cámara para que nosotros podamos ver la imagen hacia, como se puede decir, tomada desde arriba. Que no tengamos que enfocar con el celular por el biocular, a ver si podemos ver la estructura. Y obviamente, si no estoy mal, esta sería una tinción de naranja y acrino pues, para identificar estructuras. Obviamente, pues no se alcanza a ver muy bien, pues porque perdió bastante calidad la imagen, pero ahorita vamos a ver unas imágenes de Zen que son bastante curiosas. Una pregunta, ¿y dónde está la lámpara? ¿Está así? La lámpara está abajo. Entonces es transmisión. No, Porque la luz pasa y se transmite y lo que no se transmite es lo que que, puedes ver. sí, no, es que yo decía electrónica era a lo que tú, bueno, a lo que me refería era con las de electrones, o sea, que fuera bombardear electrones. Esta es transmisión. Sí, en transmisión, sí. Es que sí, tenía esa pequeña. Ustedes creo que sí están familiarizados con esta, sí, claro. Esta, sí, claro. Sí, ¿a qué les hace ese pequeño, esa pequeña imagen? ¿A qué les podría sonar? Eso es el YouTube. AFM, sí, claro, AFM. Lo que pasa es que como uno está más fijo, digamos, a nivel, digamos, de ver no sé, en ver materiales, porque esto se trabaja bastante en materiales AFM, pues obviamente los mapeos uno los puede ver a distintos niveles. Y en este caso estamos viendo que son estructuras vegetales, pues esto es una estructura de una planta, estos son células prácticamente, pero lo bacano de AFM, pues obviamente o sea, no sería lo recomendable ver AFM, digamos, estas estructuras, digamos, tan básicas que uno las puede ver con otros tipos de microscopía más fácil. Pues en este caso vamos a ver, pues a mí lo que me encanta de AFM es que uno puede verlo en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, puede ver hasta a nivel, digamos, colocar un pequeño heatmap donde nosotros podemos ver cuáles son los picos o cuáles son, como se podría decir, las estructuras que tienden a tener algunas protuberancias, porque pues obviamente como nosotros sabemos que en AFM es casi como si hiciera un pequeño mapeo con una aguja, entonces pues en este caso pasa esta parte bastante curiosa. Bueno, ahora vamos a ver una parte que me gusta a mí, que digamos es más, si tengo la imagen, ¿cómo la puedo tratar? ¿Cómo la puedo ver?
¿qué podemos hacer? ¿Con qué software que sea gratis? Obviamente, pues somos estudiantes, estamos un poco propensos digamos, a ser bastante recursivos. Y es esto, una aplicación que, digamos, dentro de la corrida, digamos, dentro del ámbito biológico que hemos trabajado con mi compañero y bastante en el semillero, fue que nos topamos con esta aplicación de libre acceso. Es pues, de los microscopios SEM, de 6 prácticamente, y aquí esto es casi como si fuera un Photoshop específico para microscopía, no solo para microscopía óptica, no solo para tratamiento de imágenes, sino también para microscopía electrónica de arriba, porque podemos hacer distintas ediciones. Obviamente vamos a hacer un pequeño mapeo a ver cómo podemos utilizarlo, ¿vale? Aquí nosotros, cuando este software, podemos agregarle acá, bueno, como ustedes ven, aquí las cámaras, digamos, que podemos agregarle que sean del microscopio de distintos microscopios. Miren, y podemos ver distintos microscopios, Primostar, Axio, todos los Axios son de 6. Lo del tipo de objetivo, pues obviamente este es en caso, digamos, que sea óptico y el zoom que queremos ver. Pero claro, no tenemos la cámara, obviamente quisiera tener el dispositivo, sería súper genial, pero pues sí, esto es control de software. Sí, pero para control del... Sí, el control de las cámaras, sí, porque pues obviamente también podemos controlar a nivel de aquí de software. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos controlar las gamas, miren, de una imagen, esto es una imagen, esto no debe ser una imagen. Las gamas podemos controlar acá, en esta parte. Si la queremos ver más claro, para resaltar algunas estructuras, podemos modificarlo aquí un poco más específico si queremos. Obviamente, si se nos hace un poco pues, difícil esta cuestión, nosotros podemos, pues, obviamente guiarnos por las flechitas, guiarnos por otras cosas o sencillamente hacerlo un poco más fácil. También podemos hacer el ajuste auto. Esto nos va a hacer como, digamos, unos picos que nos ajustan tanto los picos de las gamas de los colores dentro de un parámetro, digamos, que el software cree que es el que nos va a dar mejor rendimiento. Acá les voy a mostrar algo curioso. Podemos ver las escalas. Podemos ver, esto como es una imagen, nos va a botar la escala de píxeles. Pero si nosotros hiciéramos esto, podemos ver la escala a la cual estamos trabajando en vivo, digamos. Entonces, listo, vamos a señalar aquí una parte. Acá vamos a agregar cuánto mide este estoma, digamos, cuánto equivale este estoma. Y acá, miren, podemos ver acá que este estoma equivale a 50 píxeles en esta imagen. Curioso, ¿cierto? Bastante chévere. Podemos hacer distintas gráficas. Aquí podemos colocar, bueno, este es el escalebar, pues otra escala que podemos colocar. Obviamente esto es como las capas del Photoshop o del OS, las podemos dar suprimir y las borramos. Perfecto. Podemos aquí dar el diámetro. Podemos aquí colocar el diámetro y nos lo va a botar en píxeles. O sea, a mí me parece esto genial porque muchas veces nos hemos tropezado, digamos, que en definir algunas estructuras, así sea a nivel de imagen, se nos hace bastante complicado. Y aquí podemos ver cómo se puede decir toda esta cuestión. También, bueno, sigamos, también podemos delimitar algunas cuestiones, digamos, rectángulos, flechas, elipses, algunas escalas, las paletas de los colores. Tenemos un sinfín de, digamos, ¿cómo se podría decir?, de funcionalidades con esta aplicación. Pero ahora vamos a ver qué pasa acá. Esto es una imagen de SEM. Ustedes se preguntarán de qué es esta imagen. Esta es una imagen que pues el profesor Frey nos compartió de un pequeño ejercicio, un pequeño experimento que hizo con escama de pescado, a ver qué tipos de estructuras podíamos reconocer. Pues como ustedes sabrán, pues esto es archivo tipo TIFF, pero aquí miren qué pasa. Cuando son imágenes salidas de microscopio, nos va a botar la escala en micras. O sea, eso me parece sorprendente. Entonces, en píxeles porque es una imagen. Entonces, Cuando no, ya está todo el microscopio, ahorita también tiene una opción para conectarlo al microscopio y tener como la visión que uno está viendo en vivo. Entonces, obviamente con sus limitaciones de un poquito de detalle a la hora de los movimientos en el microscopio, pero cuando se está así antes de tomar la foto,
se pueden ajustar las escalas para ver qué escala está en millas, no en píxeles. Cuando se ven píxeles, cuando se cargan las imágenes, pero mientras uno lo está haciendo desde el microscopio, se pueden ajustar las escalas. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que también cabe aclarar, como nosotros tenemos archivos para trabajar imágenes, también tenemos archivos para trabajar, digamos, este tipo de archivos. Pues obviamente, si ustedes se van a dar de cuenta, nosotros cuando tomamos una imagen, digamos, por cualquier cámara, va a ser esto tipo JPNG, PNG, RAW, pero pues nunca va a ser un archivo .tif. Estos archivos .tif van a ser bastante específicos, digamos, esta terminación, este tipo de archivo, porque pues este no nos va a tener una afectación, digamos, a nivel de gamas de colores, porque pues es un archivo específico para trabajar con microscopía electrónica de barrido. Acá, como podemos ver distintas... Una pregunta. Sí. ¿Cómo conocieron el software? El software fue bastante curioso. Vimos que prestaron un equipo, yo dentro de mi, ¿cómo se puede decir? Mis ganas de aprender, yo dije, ¿será que está libre? ¿Será que podemos acceder los estudiantes a eso? Porque me parece que eso nos solucionaría bastante la vida. Entonces yo me puse a echar cabeza a buscar. Obviamente es un poquitico rebuscado el software y lo encontré. Es de versión gratis. Obviamente la versión Pro tiene más cosas, pero la versión gratis nos puede dar muchas, muchas, muchas cosas y me parece bastante curioso esto. Y obviamente esto lo podemos trabajar física, química, lo podemos trabajar distintas, sí, No mira, sé si ustedes también, obviamente, tiene varias versiones. No recuerdo si el 6 también tiene soporte para C. sí, Pero, seis, sí. bueno, pero entonces para tener, si da, por ejemplo, muchas más propiedades, digamos, de interés, incluso para materiales o para químicos, botas unos datos, unas escalas de composición de material y si eso como entre otros datos que puede servir para Sí, en SEM lo que estaba diciendo nuestro compañero, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver, digamos, la composición de un material a qué, análisis de densitométricos o hasta en SEM, porque en SEM nosotros podemos ver la cantidad de carbono, plomo, bueno, mercurio, dependiendo que tenga la muestra. Entonces nosotros podemos ver el tipo de elementos que van a tener incidencia. Obviamente esto nos lo va a mostrar pues un software que obviamente es de pago, que solo va a estar utilizando pues el microscopio electrónico de Barrio, pero en este caso también nos puede entregar, digamos, una tablita de decir, bueno, hay tanto porcentaje de carbono en la muestra, tanto porcentaje de plomo. ¿Qué pasa? Uno de los, digamos, de las aseveraciones que hizo el profesor en su momento, cuando estaba, digamos, trabajando con muestras óseas, ¿qué pasó? Encontró trazas de plomo. Entonces, ¿a qué se verán esas trazas de plomo, digamos, en una muestra de más de 700, 500 años? O sea, ¿por qué, digamos, digamos, estaba tan interiorizada dentro del hueso? Y esto lo pudo ver porque, digamos, hacer un análisis densitométrico, claro, pero obviamente no queríamos degradar la muestra porque queríamos tener el corte, que encontramos pues trazas de plomo sin hacer un análisis densitométrico, bastante curioso. Y obviamente con microscopio es bastante, bastante curioso. Y obviamente nos va a decir en qué lugar específico es donde hay mayor cantidad de plomo. O sea, nos va a mostrar una curva parecida a esta, es decir, el plomo se encuentra específicamente acá. A mí me parece muy chévere, digamos, es una de las experiencias bastante enriquecedoras de estar en un microscopio electrónico barrio, pero acá, digamos, esto es una imagen que estábamos trabajando, digamos, dentro del semillero un artículo sobre escamas de pescado y ver, ¿Y qué conclusión llegas cuando tienes esa traza de plomo? Es decir, un meteorito de viene. es que esa es la cuestión, como digamos, es una muestra que tiene una patología que en este caso, pues, tiene treponema, que pues en este caso es sífilis. Es una muestra antigua, no se sabe si fue una contaminación externa, si fue una adquisición por medio de la alimentación del sujeto, que al final, digamos, como el plomo termina reemplazando el calcio, digamos, cuando uno ingiere plomo, pues reemplaza el calcio, por eso es que el plomo va a estar fijado en el hueso. Eso, digamos, tiende a tener eso, tiende a reemplazarlo. Entonces, pueden ser bastantes hipótesis, obviamente, o puede ser, digamos, que tuvo algún impacto, digamos, de algún arma de fuego, en este caso, pues tuvo la fijación de plomo, en este caso, salió el calcio, entró el plomo, pero entonces
hay muchas aseveraciones. Nosotros no podemos decir que sea, digamos, que por cuestiones también, digamos, en el tipo digamos, de elementos en los que comían, porque obviamente, si ustedes conocieron, habían de latón, de níquel, habían distintos, digamos, no era, digamos, si no sé si ustedes conocieron los platos, esos viejísimos, los platos esmaltados, que eso, sí, de hospital, que esos eran inmortales, pues obviamente estos platos, pues obviamente tendrían a botar el esmalte y pues al final eran de metal y pues obviamente uno no podía decir con qué metal está hecho, uno no sabía, sencillamente, porque pues eran unos platos que usted compraba que le iban a durar toda la vida. Esos platos usted los heredaba, mejor dicho, de familia en familia, eso era. Entonces, pues claro, aquí nosotros tenemos que estructuras llamadas lepidons. Nosotros queremos hacer un análisis, digamos, a hacer la identificación histológica de la escama de pescado. ¿Por qué? En ese caso, la escama de pescado, nosotros podemos entregar una solución a nivel filogenético de diferenciar si sí es este pez o no es este pez, si pertenece a esta familia o no pertenece a esta familia. A mí me parece curioso porque a partir de una escama de mojarra podemos ver esto, una escamita de mojarra que obviamente uno dice, ¿para qué las escamas? También se puede, sí, Porque, o sea, eso le da conclusiones sobre el ecosistema, ¿no? claro, también, claro, sí, porque los tipos de variaciones que pueden presentar a nivel filogenético pueden ser dependientes de ello. O sea, nosotros, claro, sí, también se puede hacer y adicionalmente en ingeniería de materiales se están trabajando a ver qué tipos de esto de, ¿cómo se podría decir? De cementos o tipos de, digamos, de pegamentos se pueden hacer a partir de la escama de pescado, tomando en cuenta la composición que podemos aparecer dentro del cemento. O sea, que no nos bota tanto carbono, no nos bota tanto oxígeno, nos bota. ¿Qué aseveración podemos hacer para hacer un tratamiento para generar algún cemento o algún tipo de pegamento o alguna cuestión? O sea, ya trabajar, digamos, tratar de reutilizar todas esas escamas y tratar de convertirlos en un material que nos sirva, digamos, para la construcción. Y ellos lo trabajan desde ingeniería de materiales, nosotros lo trabajamos desde la composición histológica. Y solo esto es a partir de una escama, viéndolo por microscopía electrónica de Barrio. Entonces, esto es una cuestión. Materiales puedes usar? O sea, las escamas, sí, puede ser una buena idea. Y el hueso, la piel del rinoceronte Claro, entonces, digamos, ahora, digamos, que veámoslo desde, digamos, los cuernos, la quitina. ¿Cómo podemos utilizar la quitina? O sea, ¿qué composición tiene la cantidad, digamos, de las pezuñas? ¿Qué composición tienen los cuernos? ¿Cómo podemos utilizar esos residuos que prácticamente son difíciles, digamos, de descomponer? Pues porque la quitina tiende a ser difícil de descomponer. ¿Cómo lo podemos utilizar en la práctica? ¿Cómo? Entonces, claro, dentro del SEM nos va a botar qué cantidad de elementos, cómo está la distribución, digamos, a nivel digamos, de la forma, cómo podemos transformar, digamos, a partir de esos elementos, podemos transformarlo en no sé, en algún material, digamos, que nos sirva para la construcción, que nos sirva, digamos, para el uso diario. Entonces, reemplazar algún polímero, reemplazar por quitina, o sea, podría ser, claro, pero obviamente esto ya es un análisis de materiales, ya no es un análisis, como se podría decir, específico biológico. Nuestro caso es más biológico, pero pues obviamente a partir de una escama de pescado se la puede analizar de distintas maneras. Y me parece que con solo un tipo de microscopía uno puede hacer demasiado. Y más con este software, que a pesar de ser libre y ser muy limitado, podemos llegar tan lejos. Entonces, aquí uno puede llegar muy lejos, podemos describir los lepidons, podemos describir distintas cuestiones. Si ustedes acá se dan de cuenta, miren, van a colocar, miren, acabo de colocar en micras cuánto sería, digamos, la distancia, digamos. También, digamos, si quiero como está en horizontal la imagen, Sí, claro, mucho que todavía faltan por otro microscopio. eh, eso va a tocar de lo después. Acá podemos colocar ciertos vectores en los cuales, digamos, podemos señalar distintas estructuras. Obviamente esto es más cuestión de batida, jugar, esto es casi como si nosotros empezáramos a trabajar sobre una imagen. Acá, a ver si nos deja, miren, lo podemos ver en 3D, a mí me parece en 2.5D, cómo estaría delimitada la estructura, miren, eso me parece genial. Miren, con la imagen del C, o sea, no es 3D, sino, o sea, es que como se puede, son tres dimensiones. Lo que pasa es que en este caso es como se podría decir, como hacerla como semi inclinada,
donde nosotros podamos ver las estructuras. Aquí nosotros podemos hacer distintos acercamientos. Esperen, a ver, no, esperen a ver, acá. Uy, es que te vas acostumbrado a trabajar con el mouse, perdón. Sí, te agradecería bastante. Es que es de trabajarlo con el touchpad es bastante... Ah, miren, acá podemos ver otra cosa. La distancia en nanómetros, digamos, a nivel de las escalas de gamas de colores. Me parece chévere porque uno puede medir los nanómetros, o sea, medir la longitud de onda de una imagen por este software. A mí me parece genial. Muchas gracias al compañero por prestarme la herramienta. A ver si se va a tocar abrir otro archivo. Esperen, abrimos otro archivo. A ver. Pero abrimos otro archivo a ver que no nos presente tanto lío, problema. O sea, miren, acá yo tengo unas imágenes, bueno, que son prácticamente la misma estructura. Ya las voy a mostrar. Bueno, hagamos esta que está acá. Miren, acá ahora sí vamos otra vez acá al análisis 2.5D. Es casi como se podría decir, casi como un tipo de FM, pero siendo que un tratamiento de software me parece bastante chévere. Obviamente también podemos ver acá las longitudes de onda que se manejan dentro de la imagen. Pues obviamente aquí no estamos manejando longitudes de onda, digamos, porque aquí si no nos aparecería la gráfica, también podríamos trabajar longitudes de onda. Aquí a nivel del histograma, podemos también, miren, acá pues también la intensidad y demás, podemos evaluarla. De intensidad, sí. Aquí la frecuencia e intensidad, aquí lo podemos, ¿cómo se puede decir? Delimitar. Obviamente, pues obviamente si tuviéramos unas imágenes a color, pues obviamente nos trataría de dar una intensidad más alta en intervalos más cortos de frecuencia. Sí, a mí me parece esto un software que uno dice, esto es Zen. Y no sé, uno puede, aquí miren, aquí está le botón una escala, miren, la escala en los dos planos y cómo poder interpretarla. Obviamente, pues no me considero, digamos, ser una persona bastante experticia, digamos, manejando este campo de las dimensiones, sino que yo hago más como un análisis a nivel de la imagen, un análisis un poquitico más para definir estructuras. Y pues bueno, aquí por ejemplo este es un RAI, pues, se le conoce como RAI o radio, estos son los lepions, toda esta parte de acá son los circuli, entonces todo esto lo estamos trabajando con mis compañeros del semillero, obviamente pues hay veces que necesitamos ayudas de físicos, de phylogenomics, ahorita les vamos a dar la página, pues obviamente hasta hace poco nos estamos dando a conocer, y pues nada, o sea, eso es más cuestión, digamos, este software es más que todo para que ustedes jueguen, ustedes lo pueden hacer desde física, una imagen, bueno, voy a tratar de medir los nanómetros de esta imagen, podemos mirar los nanómetros, también podemos verlo casi en 3 dimensiones, con una imagen que es tomada en 2 dimensiones, es bastante, o sea, bueno, una imagen que es tomada en 3 dimensiones, pero que digamos la vemos plana, la podemos ver en 2.5 dimensiones, bastante curioso. A mí me hubiera encantado un trabajo que también se realizó desde el semillero, que fue ver las papilas de la lengua de un murciélago. Y ellos lo vieron y tomaron sus medidas, y esto fue un carácter definitorio para identificar a qué especie pertenecía. Y obviamente, imagínense, con la imagen, solo tomando algunas medidas, identificando histológicamente. ¿Qué tal si trabajáramos más específicamente con el software? Porque con el software podemos alcanzar a mayor adquisición de datos, podemos alcanzar una nueva escala y pues siendo gratis, pues yo digo que es bastante enriquecedor. ¿Qué más les puedo decir? Pues nada, aquí yo tenía así. Cuando él es capaz de emitir sonidos. Eso es el ultrasonido. Esos sí ya son, digamos, es que esos ya no, digamos, no lo podemos medir a nivel de microscopía. Nosotros nos fijamos más que todo, digamos, a nivel de los tejidos,
verlos desde los distintos tipos de microscopía. Sí, es como la identificación de especies, es más cuestión, cuando se habla de microscopía, es la caracterización morfológica. Entonces, digamos, hay unas estructuras que tú sabes que la especie las tiene y hay otras estructuras que están modificadas para la siguiente especie. Entonces, tú, digamos, encuentras un murciélago, va a ser un estudio de, digamos, de los murciélagos que hay en una zona y tomas uno de un murciélago que hay ahí, pero tú no, digamos, no conoces, quieres hacer la diferenciación microscópicamente. No, no vas a recurrir, por ejemplo, a métodos genéticos y eso, sino solamente microscopía. Entonces, tú sabes y también, pues porque hay datos que y bibliografía que nos referencia. Y eso no. O sea, puedo ver, oye, los bastones, tipo de cosas. Claro, un corte histológico a Sí, nivel... pero es que eso depende porque, digamos, si tenemos dos especies, puede que, digamos, cuando vayamos a usar microscopía, quizás esas células de los vasos de los ojos no sean un carácter definitorio a la hora de decir esta es una especie y esta es otra especie, porque si uno hace un análisis entre las dos especies, puede que esas células sean bastante parecidas o que tengan cosas que no sean claramente definitorios para tú definir que una sea de una y otra sea de otra. Entonces se descarta como una posible característica a la hora de definir. Y que para ellas, conozco animales que Sí. son capaces de diferenciar por los ojos. Sí, claro. Es que son caracteres definitorios, digamos, como se podría decir, caracteres autopomórficos. ¿Sea, qué significa? Que caracterizan específicamente esa especie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un proceso, digamos, que encontré un individuo que cumple con todos los caracteres a nivel, digamos, como se puede decir, morfológico, pero tiendo a tener alguna incidencia de que puede ser una especie diferente, nosotros nos fijamos ya, digamos, en caracteres que no tengan todos los murciélagos, sino en caracteres que puedan presentar alguna diferenciación, como digamos, a la hora de adquirir el alimento, no es lo mismo de los que se alimentan, son los hematófagos, a tener estos los frugívoros o a tener los insectívoros, porque ellos van a tener distinta distribución papilar a nivel de la lengua y adicionalmente van a tener distintas dimensiones de la misma. Entonces, eso fue uno de los trabajos que, pues, dentro del semillero y el grupo de investigación de BAM se logró desarrollar, se logró articular y pues obviamente, curiosamente no se había trabajado, digamos, a nivel de Colombia sobre ese tema acá. Y lo poco que se había trabajado a nivel de Brasil y digamos, nosotros con una biodiversidad tan alta y poder identificar que a nivel, podemos identificar nuevas especies a nivel de la distribución papilar de, digamos, de un murciélago, pues eso deja también una puerta abierta que podemos ver de acuerdo a al tipo, digamos, de dieta que maneje el individuo, poder distinguir una nueva especie. Porque nosotros nunca nos fijamos, digamos, en la lengua, digamos, la distribución de las papilas, esas cosas, sino nosotros nos fijamos, hay veces, digamos, en caracteres que sean más, ¿cómo se puede decir? Más fáciles, sí, más macroscópicos. Entonces, claro, verlo a esta escala, verlo por medio de SEM, y poder identificar esa distribución, pues fue bastante genial. Ellos ya deben estar póstumos a ya salir el artículo de ellos. Fue, como se podría decir, algo duro porque toca material de colección, un individuo que hayan pocos, adicionalmente los procesos, porque obviamente cuando ustedes van a tratar con distintos tipos de microscopía, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que pasar con distintos tipos de tratamiento, dependiendo, son muestras biológicas, son muestras de, digamos, materiales, son materiales duros. Una muestra biológica no va a tener la misma dureza que un material. Usted tiene que pasarle un tipo de secado porque obviamente como estamos haciendo radiación por haz de electrones, ¿qué va a pasar? Si la muestra está húmeda, pues nos va a presentar una difracción de electrones hacia arriba y nos va a botar una imagen con solo ruido. Entonces obviamente secamos al vacío y podemos ver estructuras como esta. Esta estructura es seca al vacío. Si ustedes ven estos agrietamientos, ¿qué va a pasar? Pues obviamente a lo que se seca al vacío, pierde bastante humedad ¿cómo se puede decir? La escama, en este caso, y pues se va a degradar. Eso es uno de los puntos, digamos, como definitorios. Pues no sé, si ustedes quieren adentrarse en esa cuestión del software, pues chévere. A mí me parece chévere porque me pueden llegar imágenes y puedo ver distintas cosas sin necesidad de estar al lado del microscopio. Entonces, pues no es solo, digamos, ver la microscopía en el equipo, sino también saber utilizar e interpretar las imágenes y la información.
Bueno, como última meollo del asunto, pues me gustaría saber más o menos en un pequeño cuestionario que realizamos, a ver si reconocen algunos de los tipos de microscopía. Obviamente ahorita lo vamos a solucionar todos para que tengamos, pues, para que miren el QR y pues puedan ingresar. Obviamente unas imágenes ya las vimos, otras faltó, pues que son un poco difusas, un poco confusas. Ahí hay como aproximadamente como 5 tipos de microscopía. Entonces, pues, para que Vamos a ver qué tanto siempre está. no están todas, pero voy a ver si, digamos, si más o menos viendo las estructuras o hay veces, digamos, viendo la incidencia, la gama de colores, pueden decir, es esta, porque hay veces que uno, sin saber, digamos, con solo la gama de colores, puede identificar qué tipo de microscopía estamos hablando. Vamos a ver si lo abrimos también acá. Pero aquí no, esa no la vimos. A ver, esto es duro. Miren, aquí algo curioso voy a explicar en esta imagen. Esto es prácticamente un corte histológico de hueso. Uno piensa que puede ser cualquier cosa, pero es un corte histológico de hueso. A mí me parece curioso. Me parece súper genial. Ustedes qué se les hace cuenta, no sé, yo ahí lo veo como curioso. Sí, pero ¿qué tipo de estructura tú dirías que es? Neuronas. Unas neuronas, excelente, sí. Es que sí, o sea, hay veces que sí, por un tipo de microscopía uno puede reconocer estructuras que uno no está tan familiarizado. Es bastante chévere. Esto es algún proceso celular, no sé cuál, lo hemos visto en la mitosis, exactamente, sí, es la mitosis. Es bastante, es chévere verlo, digamos, por un tipo de microscopía como la fluorescencia, me parece muy chévere. Sí, claro. Aquí pues vemos los centrómeros aglomerándose a este lado. Y aquí sí tenemos las distintas fases. Obviamente esto es como un compendio de imágenes porque obviamente uno no puede ver esa cuestión porque es bastante difícil cachar la célula en ese proceso específico. Esto es de trabajo, es bastante chévere. Esto es un protozoo, pero pues obviamente aquí vamos a saber qué tipo de... Esto es algo que nosotros podemos ver, que cuando nosotros comemos una pera, nosotros sentimos como unas pepitas, como unas pequeñas cositas, que esta son esas pequeñas pepitas, pero vistas a nivel de microscopía. Y esto va a ser lo que se le conoce como una braquiosclereida, esas pequeñas pepitas que uno siente que cuando muerde como que no tengo pepas, pero son unas pepitas chiquitas de la pera. Eso es como ese tipo, esa es esa estructura prácticamente. Es una braquiosclereida, esta ya la habíamos visto. Las hifas. Hifas. Obviamente aquí no tengo, sí estamos trabajando con hifas, pero no tengo se me olvidó sacar la imagen del microscopio, no la tengo a la mano. Pero sí, o sea, son distintas estructuras, distintos tipos de microscopía. En la mayoría de los casos es topológico lo que puedes calcular. Sí, claro, obviamente. Pero también, Como las rocas causa la curiosidad de, por ejemplo, la paleontología. sí, Pero todavía no tenemos algo que la atraviese para que yo pueda pues, saber qué hay allá sin necesidad de hacer todo el proceso.
de escapar hacia la... No, pues obviamente. Por lo que dice la estructura de la roca, entiendo que es más como la luz puede interactuar con la Sí. tecnología del medio. Exacto. Pero pues. ir más allá. No, ir más allá no, porque pues obviamente, digamos, en un sustrato tú vas a tener silicatos, vas a tener distintos tipos de materiales y pues obviamente no todos van a ser el mismo material, entonces va a ser difícil traspasar esa sopa de cosas ahí, pues obviamente va a ser muy difícil. Entonces por eso es que uno coge una pequeña partecita que uno sabe más o menos qué es lo que tiene para hacerle un pequeño tratamiento. Porque pues sería genial uno decir, no, aquí encontré un yacimiento arqueológico, pero no es tan fácil. Entonces, pues nada, yo pues estoy bastante, como se puede decir, agraciado con esta invitación, igual que mi compañero por parte del semillero. Fue, fue bastante enriquecedor en ese caso. Quisiera tener como, o sea, yo siempre he dicho que, digamos, congeniar con las ciencias es congeniar todos con todos. Vamos a hacer algo, digamos, bien particular. Espera un momentico. Pues es como se puede decir la página del semillero. Hace poco el profesor estuvo dentro del marco de la Feria del Libro presentando un capítulo de un libro que habla sobre educación física en recreación y deportes en tiempos de confinamiento, cómo los estudiantes veían el concepto de osmosis, pero estudiantes universitarios, porque ellos tenían algunas confusiones de, si yo tomo energizante voy a estar hidratado. No, el energizante no cumple esa función. Entonces, claro, fue bastante curioso, pues esto fue en el marco. Y pues también aquí nosotros tenemos nuestras líneas de investigación. Acá pues nuestra misión, nuestra visión, nuestras líneas de investigación, métodos técnicas de inferencia filogenética, bioinformática, biología computacional, divulgación científica, periodismo, microscopía, histotecnología, histología e histotecnología y ciencias ómicas. Tenemos nuestras líneas de investigación. Obviamente pues somos un poco nuevos, está, el trabajo es arduo y pues por eso tener articulación con los semilleros pues es bastante enriquecedor. Y nada, pues eso sería todo. Pues les agradezco el espacio. Sí, Naiver, sí, señor. Miguel. Pues muchas gracias. Y las respuestas. Ya. Es que así, bueno, se la vamos a... Da mucho gusto verlos trabajar con tanto gusto. Que disfrutan eso, porque eso es muy interesante. Este tipo de herramientas, al final, porque Sí, no solamente ustedes dos necesitaron un tipo de interacción, pero los problemas vigentes, problemas de